Entre 12 y 25 centímetros de agua, entre 5 y 10 pulgadas de agua en zona sur de la República Dominicana en Haití hasta el viernes, señores, con potencial para cantidades mayores en lugares puntuales. Se espera que van a haber inundaciones repentinas, van a haber deslizamiento de tierra, también se espera oleaje elevado, corrientes peligrosas en las costas y vientos de tormenta en zonas más vulnerables. Por eso el COE habla de cuáles son las acciones que debe asumir la población. Y el gobierno ha desplegado toda una estrategia, suspendió la docencia por 48 horas, las labores en la parte pública y privada a partir de la 1 en las provincias, ¿verdad?, que están en alerta roja en toda esa costa caribeña, desde el Distrito Nacional hasta Pedernales. Y eso me llega a la mente también para que todas esas personas que tienen bebés pequeños, que viven en zonas vulnerables, pongan atención 100% a dónde están estos niños, porque en cualquier momento en una casa vulnerable uno quizá lo ve diferente hoy porque no tiene esa situación de que se me va una hoja de zinc, de que se me puede meter el agua, de que la cañada o el arroyo va a subir. Tengan por favor mucha precaución con los niños, principalmente esos que no dependen de ellos mismos, sino que uno tiene que cargarlo o están en una cunita. Por favor, política. Y el país está prácticamente completo en alerta roja. El gobierno dominicano, de hecho, entró en sesión permanente producto de este fenómeno atmosférico llamado Melissa. El gobierno dominicano colocó en alerta roja desde el Gran Santo Domingo hasta Pedernales, o sea, toda la franja inferior costa, de la isla. Correcto. De igual forma, costa se suspendieron las labores en el sector público y privado desde la 1 de la tarde de hoy, debido al avance de la tormenta, desde ayer de hecho, debido al avance de la tormenta tropical Melissa, que estará provocando intensas lluvias en gran parte del territorio nacional. Estas medidas fueron dadas a conocer luego de que el presidente Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña y el general Juan Manuel Méndez, director del COE, y la ingeniera Gloria Ceballos, directora del Instituto Dominicano de Meteorología, y diversos ministros y directores, sostuvieron una reunión en el Salón Verde del Palacio Nacional. Méndez dijo que el COE emitió un nivel de alerta roja para el Gran Santo Domingo, lo podemos ver ahí en el mapa, que prácticamente toda la costa caribeña, solamente la parte norte de la isla aparentemente y en está teoría por ahora. Es por ahora la que podría estar segura. Incluyendo el Distrito Nacional, San Cristóbal, Azua, Peravia, San José de Ocoa, San Juan, Pedernales. Asimismo, Barahona, Azua, Asimismo suspendió la docencia y las labores, tanto públicas o privadas, en las provincias que ya mencioné. Agregó que en la medida que sea necesario, las alertas podrían cambiar en otras provincias. Estas medidas se replicarán según corresponda y a medida que vaya avanzando. También el presidente hizo un llamado previo a concluir. Instó a la ciudadanía en zonas vulnerables a tomar las medidas necesarias. Lo que queremos es salvar vidas. El gobierno y todos los organismos estarán en sesión permanente para ayudar especialmente en alimentos y medicinas. Asimismo invitó a las familias que se encuentran en riesgo a acudir a los albergues para proteger sus vidas. Repito, lo más importante es que no se pierda ni una sola vida. Las proyecciones de lluvia son intensas e inmensas. Entre otras acciones que se tomaron están que el sistema 911 pone a disposición del COE todos sus recursos y videovigilancias, los drones del 911. Importante eso también. Va a estar la Comipol, los alcaldías, el Ministerio de Obras Públicas, el Intrant, la DGCET, van a estar supervisando todo el tiempo las principales vías de comunicación, túneles elevados. También se integra el Servicio Nacional de Salud. El COE tiene unas 20 y tantas, ya yo no 22 recuerdo. 22 instituciones que tienen que ver con garantizar seguridad, alimentación y salud. Entonces, y que se activan en estos momentos de emergencia. Ellos son el órgano coordinador, como establece el plan social, me imagino que está ya lanzó, que dijo que está preparado. El comedor económico, todo eso. Bueno, ya están unificados. Es bueno señalar que la salida de la antigua o la última directora del plan social se debió de manera responsable precisamente a la falta de acción que se dio
por parte de los comedores económicos en La Paz, en la última lluvia, que realmente hubo muchas quejas con relación o será a eso. de asistencia social, porque al de los comedores lo ascendieron. No, o sea, que al de los comedores no, me refiero al plan social. Al plan correcto. social. Que es comida cruda. Que exactamente, al plan Sí, social, sí, que las raciones alimenticias. recuerdo como ahora, que un día como hoy, lloviendo, en la pasada lluvia, pues vimos ahí a Yadira Enrique sentada en su oficina, cosa que no gustó para nada, y esto dio al traste con el cambio de Yadira del plan social. Y ahí tenemos ahora a Edgar Félix, que realmente recién, vamos a chancearla que está en duelo. sí, recién inicia recién inicia su gestión en el plan social, que tiene fama y tiene una impronta de trabajo en los comedores económicos, que yo entiendo que en el plan social lo hará mucho mejor. Excelente. Se estrena en esta vuelta. Tú que hablabas de gente de trabajo, es muy en bueno. el chat de YouTube, quizás sea Catoru, es el usuario, pone que su esposa salió de su casa a dializar a sus pacientes a las 3:30 de la madrugada. Un aplauso Dios, para Dios esa la bendiga dama. mucho. Que Dios la bendiga y la decir proteja. que ella se va con el sentido de la responsabilidad, porque sabe que posponer una cita para un paciente que se está dializando puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. O sea, esa señora dice, está lloviendo, la cosa está complicada, pero yo tengo que ir, porque esa gente, moverle una de esas diálisis, de esa terapia, es algo. Por eso es que le digo, el pueblo dominicano es trabajador y ejemplar. De verdad que felicitamos a esa dama. Digno de admirar. Mira, la labor de los bioanalistas, de las enfermeras, de los médicos es encomiable, sobre todo en nuestro país, donde existen tantas precariedades en el sector salud. Y por más que se ha trabajado mucho en el remozamiento de hospitales, hay que todavía profundizar en lo necesario. Así que felicidades para ella y también felicidades para su esposo, que es capaz de reconocer todo el esfuerzo que se hace para tirar una familia hacia adelante. Nueva masculinidad. Los peligros de esta tormenta, los buenos somos más. Los peligros de esa tormenta bueno, es que es muy lenta. Ella va a alrededor de unos 80 kilómetros por hora. Está recorriendo de manera muy lenta de oeste, noroeste o noroeste. Yo mandé a producción el tweet de Gloria Ceballos que hablaba sobre ese tema. Que lo que implica que va a durar más tiempo sobre territorio y la oportunidad entonces de que deposite mayores cantidades de agua. Y los suelos estarán más saturados. Entre 12 y 25 centímetros de agua, entre 5 y 10 pulgadas de agua en zona sur de la República Dominicana, en Haití, hasta el viernes, señores, con potencial para cantidades mayores en lugares puntuales. Se espera que van a haber inundaciones repentinas, van a haber deslizamiento de tierra, que ya lo habían habido durante esta semana. Vimos varios ríos y cañadas que se estaban en Jarabacoa, por ejemplo, han habido varios deslizamientos. También se espera oleaje elevado, corrientes peligrosas en las costas y vientos de tormenta en zona más vulnerable. Señores, cuando yo llegué a mi casa anoche, yo vivo en el centro de la ciudad, en una torre. Mi casa se mojó completa. Porque yo dejo el ventanal aquí en el centro de la ciudad. En lo claro. En una torre. En lo limpio. En la torre. En lo claro. Lo que me refiero es que uno no espera que allá arriba tú vas a tener inundaciones. Cosa que ha cambiado en los últimos años. Que ya no que hay. Dios nos cuide. Anda la porra, señor. No es para poner un símil, es para hacer un símil de que realmente la situación está difícil. Si eso es ahí. Aquí, imagínense ustedes en otro sitio, porque yo llego anoche a mi casa, me quito los zapatos en la entrada. Si yo me lo quito en la entrada. Y cuando pongo los pies en el piso, digo yo, ¿y qué fue? Todo mojado, porque el ventanal yo lo dejo abierto para que la casa no coja olor. Se airee. Con la lluvia, señores, parece que el viento fue tan fuerte que la casa no es que se inundó como para tener que mudarme, pero se inundó. Y si eso es aquí, imagínense en zonas vulnerables. Entonces, lo que se pide es prudencia. No empiecen a nadar y a poner barquitos como uno ve, porque el dominicano es lo más ocurrente, que saca los botecitos y se pone a nadar en jet ski. Ven un charco y se tiran en los charcos para nadar, porque cuando usted se tira, usted no solamente está poniendo en peligro su vida, está poniendo en peligro de los hombres y mujeres que por chele, porque la mayoría de la gente que trabaja en la defensa civil son voluntarios, están arriesgando su vida. Muchas veces por personas que por desconocimiento, pero otras veces porque un pendejo quiere jugar a que sabe nadar, quiere jugar porque hay un charco, quiere dársela de torontontón y termina
acabando con su vida y la de las personas que con esfuerzo y valor se arriesgan para que todos y todas podamos sobrepasar este tipo de tragedias. Mire, eso que tú dices es una alerta para la población. Si usted va a salir ahora, nos está viendo desde su hogar, tiene que hacer una diligencia breve, pues no deje las ventanas abiertas como de costumbre, quizás, ¿verdad? Para que se refresque la casa o qué sé yo, porque le puede ocurrir lo que le pasó a abrir los tanques o de cuidado gas, peor. Y pues, precisamente cosas que puedan volar, ese tipo de cosas, tienen que amarrarlas, tienen que bajarlas. Si tienen animales domésticos, éntrenlo dentro del hogar. Y muerta lo dejo fuera, mi amor. Y cosas sueltas en los patios, que todo eso, si hay brisas, se pueden convertir en proyectiles que afecten a usted o a un vecino, porque ya ha sucedido. Definitivamente, por eso el COE, en el boletín que emitió ayer, que fue el último a las 6 de la tarde, vamos a esperar el de hoy temprano, habla de cuáles son las acciones que debe asumir la población. Y el gobierno ha desplegado toda una estrategia, suspendió la docencia por 48 horas, las labores en la parte pública y privada a partir de la 1 en las provincias, ¿verdad?, que están en alerta roja en toda esa costa caribeña desde el Distrito Nacional hasta Pedernales. Pero ¿cuáles son las acciones que debe asumir la población? Dice el COE, los padres deben tener control sobre sus hijos para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua. Además, no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta. Por ejemplo, para allá, para Barahona, Los Patos, que yo siempre he dicho que esa playa de San Rafael, eso es un brazo de mar. Eso no es playa, eso es peligrosísimo, pero bueno. Pero a la gente le encanta ir a ver cómo se crecen las olas. Sí, hoy no es momento. Otra responsabilidad que debe asumir la población, que los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas del lugar debido a ¿verdad?, a la cantidad de aguas que van a caer, y eso recomienda la reducción ¿verdad?, de la velocidad, porque también a su vez se acorta la visibilidad en los trayectos. Está también mantenerse en contacto con la defensa civil, con los bomberos, la policía. Hay un contacto general que es el 809-472-0909. Repito, 809-472-0909. También está el 911 y el asterisco 462 de la OCTI. También seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil, y las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas. Usted recuerda que también, y lo ha repetido muchas veces aquí en Orisbel, pero es un llamado que hace para estos momentos también la alcaldía del Distrito Nacional. Claro. Que no seamos cochinos. Ese tigueraje, no siempre hablo de la cultura del tigueraje, de ver usted el agua pasando rápido por el frente de su casa y aprovechar y colocar una funda. Recuerde que esa funda va a parar a algún lugar, o frente a la casa de un vecino, o algún drenaje que va a ser obstruido con un plástico, con basuras, residuos sólidos que muchas veces tardan años y hasta décadas para poder descomponerse o biodegradarse. Entonces vamos a cooperar con las autoridades, vamos a hacer lo que nos toca, y sobre todo en la calle. Si usted no tiene nada que hacer, oiga el llamado, no salga, si lo que usted tiene se puede posponer, se puede aguantar, si usted no tiene nada que hacer, las diligencias que no sean de prioridad, hay que pausarla. ¿Para qué? Para que precisamente se eviten inconvenientes. De hecho, de camino vi un tránsito mucho más reducido por el tema de la escolaridad, de la docencia, y me imagino que algunas empresas, ojalá que las empresas hayan tomado también medidas de que el que puede quedarse a distancia o por el día de hoy chancearlo, sobre todo en las provincias en alerta roja, que lo hayan hecho. ¿Por qué? Porque esto es también un tema humano. Si usted todavía no tiene en su casa, lo que se aconseja es que usted tenga por lo menos 4 litros de agua por persona, porque hay comunidades que se quedan incomunicadas cada vez que hay este tipo de actividad meteorológica. Que tenga comida no perecedera, como enlatados, galletas, frutos secos, leche en polvo, barritas energéticas, cosas que sean de lata, que sea más fácil, porque estar manipulando electricidad y una serie de cosas en estos momentos puede ser contraproducente dependiendo de la situación de su comunidad. Tener un abrelatas manual, tener un botiquín con alcohol, agua oxigenada, gasa, venda, curita,
ese tipo de medicamentos. Si usted tiene algún tipo de condición de salud, asegúrese de tener sus pastillas para la hipertensión, su medicamento para la diabetes, para las alergias, por lo menos para una semana, porque se espera que aunque el ojo pase en estos días, se esperan lluvias hasta el fin de semana. Sí. Tenga también copia de sus recetas médicas, repelentes de insectos y bloqueador solar. Tenga, por si hay apagones muy grandes, linternas con baterías, tenga velas, tenga incluso silbatos, señores, porque cuando hay un derrumbe como el que sucedió en Maimón, ese silbato es suficiente para decirle a los organismos de rescate aquí, dónde estás. Sí. También tus documentos importantes, tenlo en una bolsa plástica. Porque si pasa una desgracia, tus documentos no se van a perder. Ten a mano la lista de números de emergencia del COE, Defensa Civil, Policía, familiares más cercanos y centros médicos. Si tienes acceso a una radio, eso es lo ideal, porque la radio es, vamos a decir, el medio de comunicación que es el último que deja de funcionar en casos de tragedias. Ten también a mano toallitas húmedas, toallas sanitarias, cepillo de dientes, pañales si tienes niños pequeños. Todo esto en bolsas plásticas de basura para que sean más resistentes. Ten ropa, un kit como de ropa especial en caso de que tengas que irte a un refugio. Ten un kit de emergencia para cada uno de los miembros de tu familia, para las personas que tienen niños pequeños que van a estar varios días sin escolaridad, trancado en la casa, harto y aburrido. Entonces tenga juguetes, libros o juegos tranquilos para que reduzcan la ansiedad y se reduzcan las posibilidades de que el muchacho, por salir a inventar porque está aburrido, en un descuido de uno, se salga de los hogares. Lo mismo para los adultos mayores, sobre todo estas personas que tienen Alzheimer o que tienen algún tipo de condición que no le permita tener el debido cuidado. También para las mascotas, las personas que tienen perros, gatos, etcétera, que aquí siempre aparecen unos locos viejos que los amarran en los patios. En este tipo de situaciones no es lo adecuado. Y tal y como yo dije, porque estas son todas informaciones de la Defensa Civil, el hogar debe de prepararse, debemos tener zonas seguras de evacuación, tenemos que revisar en estas casas de madera, sobre todo, revisar techos, drenajes y asegurarlos antes de que las lluvias fuertes realmente lleguen. No espere a que ya esté el agua, que usted no pueda ni ver para salir a amarrar ese zinc. Lo que le dije de la mochila de emergencia por persona para salir rápido en casos de que llegue una inundación, desconectar los electrodomésticos si la tormenta es muy fuerte o si empiezan a haber muchos rayos, y mantener el tanque de gas y vehículo con más de medio tanque de combustible. Son de las cosas que establecen los organismos de seguridad. Yo envié a producción unas informaciones que publicó el COE muy parecidas a esa de prevención. El COE se enfoca más en alertar o que las personas se mantengan informados en cuanto a todas estas medidas de precaución y de prevención que envían desde el gobierno. Ellos tienen toda una campaña de qué hacer durante un huracán o una tormenta, qué hacer si lo que hay son muchas lluvias. Hay unas ciertas medidas que era lo que explicaba Abril, lo que leía Abril anteriormente. Y bueno, utilizar el teléfono celular lo menos posible es una de las medidas más importantes, diría yo, porque uno depende mucho del teléfono. Y en este tipo de temporadas suele irse la luz, afecta la energía eléctrica, afecta el cableado eléctrico, el internet también, el internet, todo eso. Entonces lo importante es mantener el teléfono, usarlo lo menos posible durante el día para que así te pueda durar más la batería, entre muchas otras medidas que veremos más adelante. ¿Tú sabes qué quiero? Hoy me llegó a la mente algo que mi mamá me contó, que cuando el ciclón David, yo estaba muy pequeñita y ella me tenía cargada, y en ese tiempo tú sabes que se fueron hojas de zinc y todo eso, y ella me dice, y cuando lo recuerda le da como esa nostalgia de que ella me tenía cargada, y en el caos de que se fue el zinc, de que comenzó a entrar el agua en la casa, yo me le caí de los brazos y casi me ahogo. Y eso me llega a la mente también, para que todas esas personas que tienen bebés pequeños, que viven en zonas vulnerables, pongan atención 100%
a dónde están estos niños, porque en cualquier momento en una casa vulnerable uno quizá lo ve diferente hoy porque no tiene esa situación de que se me va una hoja de zinc, de que se me puede meter el agua, de que la cañada o el arroyo va a subir. Tengan por favor mucha precaución con los niños, principalmente esos que no dependen de ellos mismos, sino que uno tiene que cargarlo o están en una cunita. Por favor, tengan mucho cuidado con eso, porque posiblemente en el día de hoy, si mi papá no es vivo, me dice mami, que cuando yo me caí, que ella me vio en el agua, ella se entró en pánico. Claro. Y quien corre a agarrarme es mi papá. Entonces, por favor. Tú sabes que hay diferentes mecanismos para enfrentar el miedo. Hay gente que se paraliza. Ella se paraliza, mami se paraliza. Hay gente que se paraliza. Y a mí me da con dar grito. Y hay gente, exacto, que llora. Hay gente que lo enfrenta. Yo soy fría, muy fría. Entonces la gente lo que le impresiona es que cuando tuve emergencia, por ejemplo, con mi hija, que llegaba a mi opositérico con la muchacha, y yo llegaba detrás muy parsimoniosa, no es que no estaba preocupada, sino que yo soy de la que digo que si lo ponemos los dos locos, ninguno de los dos va a funcionar. Pero es lo que dice ella. Por ejemplo, cuando a mí no me tocó David, pero sí me tocó George. Y cuando George, yo vivía en Piantini, uno se sentirá seguro en estas zonas. Señores, una ráfaga de viento que no me desnucó de casualidad, porque la puerta de la cocina de mi casa era de esas que son que no se cierran con seguro, sino que son como de zigzag, y con una ráfaga de viento la sacó del marco, y cuando cayó yo nada más sentí la brisa en la espalda de cuando hizo así en el piso. Dios mío. La sacó, que voló por el medio de la sala, que no me desnucó de casualidad. Y nosotros duramos una semana y pico que tú no tenías un supermercado abierto, que tú no podías usar una tarjeta de crédito. O sea, tú teniendo dinero en el banco, no podías sacarlo. Como supuestamente George no iba a entrar, nadie hizo compra. Fue un tema de muy mal manejo. De muy mal manejo que le costó el gobierno a Leonel Fernández en ese momento. Por eso, hoy no estamos en política. Y lo siguen volando. Oye, yo vivía en Lo Alcarrizo cuando George. Yo recuerdo el alambrado en las calles. ¿Qué te digo? Oye, recuerdo como ahora, nosotros mirando por la ventana, como las casitas que estaban en los lados cercanos porque nosotros vivíamos en el barrio Invi, para que tengan una idea. Y el barrio Invi, en lo más clarito. Pero que el barrio Invi, yo me acuerdo que era de asbesto. ¿Te acuerdas? Así. Y las casas que se quedaban más cerca, no, y tú no conoces eso. Que ya no se usa. Ya no se usa, que incluso es hasta cancerígeno. Yo pensé que me estaba hablando de un apellido. Mana, mira, y tú veías cómo volaban las hojas de zinc de las casitas que quedaban cerca. Y recuerdo que había como una zona verde, como le dicen zona verde, que había sido invadida, que ahí era que había construido estas casitas vulnerables, y que los que vivíamos en el barrio Invi tuvimos que hacer espacio para que muchos de esos vecinos que vivían en esas casitas pudieran ir a la nuestra hasta que pasara el ventanón de aire. Una cosa. Pero mira, sí, a mí me pasó en el Ciclón George, porque yo vivía en el Sánchez Payá. No vivía en Piantini, vivía en el Sánchez Payá. Y tú sabes que Gualey está. No te voy a hacer el cuento de Pedro Branco, porque después la siguiente me tocaron un Pedro Branco. Y que Gualey está cruzando la calle, porque la gente del Espallá creen que son muy finos, y al cruzar la calle está Gualey. Que de hecho en la cédula no ponen Gualey, ponen el Espallá. Es un truquito. Yo conozco 2 o 3. Pero mi hermano, un saludo a. Pero que mucha gente ha tenido que hacerlo así, porque antes, para darte un trabajo. Decir que tú si tú veías en tu cédula que tú vivías en Gualey, tú no podías contar con ese trabajo. Entonces ponían en Sánchez Payá, muy inteligentemente. Bueno, lo que decía era que esos zinc volando, yo lo recuerdo de ese Ciclón George. Incluso recuerdo la casita de madera de mi abuela y a mis tíos cargando con hoja de zinc, porque se lo había llevado todo. Eso fue una gran tragedia en ese momento. Yo vivía para el George en Villa Carmen. Y recuerdo la ubicación. ¿Dónde queda Villa Carmen? Saludo a doña Bernarda, todavía están ahí. Carmen? Eso Villa Carmen viene siendo, pues eso fue como 2 o 3 años, nosotros nos fuimos a vivir a la zona oriental. Eso está entre Invivienda y Mendoza. Por lo Trinitario, por ahí. Va más para adelante. Después de Invivienda, antes de llegar a Mendoza, todo ese centro ahí es Villa Carmen. Y yo pequeño recuerdo,
Bueno, yo viví en la calle 6 al final, casa número 42, recuerdo que mi mamá, y no digo el número de teléfono al aire para, ¿verdad? Para que no vaya. Pero sí, porque que me adiestraban y como memorizaba tanto, me decía, si tú te pierdes, tú vives en la calle 6 número 42, teléfono 809, tan. Bueno, claro. Ahí nosotros precisamente tuvimos que ser socorridos por los vecinos porque la casa, que finalmente lo que se le fue una sola plancha de zinc, pero lo que estaba pasando en las de al frente, en la casa de Doña Marta, en ese tiempo, Ingrid, que todavía están ahí, miren, una cosa tremenda. Y esto lo traigo a colación a propósito de que hay una parte también muy dramática, que a veces es muy fácil uno pedirlo, pero uno entiende. Hablamos temprano. La gente no quiere que se le mojen sus televisores, que su colchón, su arrancamos hablando. No es fácil. Claro, arrancamos hablando del trabajo, ¿verdad? De lo trabajador que es el dominicano. Y ahí se suma lo que cuesta, el sacrificio que implica usted comprar sus cositas en la casa, y más cuando es de bajo poder adquisitivo. Entonces hay una parte muy dramática que cuando la gente tiene que dejar su vivienda para ir a un centro, ¿verdad? De lo que designan las autoridades de refugio. A veces la gente se resiste y quiere entonces accionar cuando ya tiene el agua al hasta cuello. El cuello, sí. Entonces, repito, es algo dramático porque entendemos la preocupación, o de que el agua destruya todo, o que los desaprensivos hagan fiesta. Que lleven todo. Pero por eso le hacemos estas historias, para que ellos sepan que estamos identificados. No, claro, que no estamos haciendo cuentos desde la comodidad, desde el confort, sino que hay experiencias y lamentablemente muy dramáticas. Cuando esto ocurre, lo más salomónico es que usted coopere con la autoridad. Claro, usted aproveche y le dice al de la defensa civil, mire, llaman a la policía que hay unos tigres necios para que también hagan el trabajo. Y creo que la autoridad también tiene que transmitirle esa confianza a la población. Mire, ustedes van a ser evacuados, pero aquí habrá una supervisión mínima para que pues los delincuentes no hagan fiesta, porque ocurre. Las peores desgracias ocurren. Yo recuerdo en Poliplas, las autoridades buscando los cuerpos, y la gente en su casa asustada con esa explosión, y los tigres eran robando en todos sus alrededores, que yo me sorprendí, pero el fuego en su buena, y ellos saqueando casas, eso se dio. Entonces, esa gente no tiene conciencia. Ahora, repito, si ya usted ve que el peligro es inminente y las autoridades le están requiriendo, coopere, porque al final lo material se puede recuperar. Y vuelvo y repito, todos hemos pasado por situaciones de esa, porque con George te digo que se pasó hambre. No porque uno no tuviese el dinero, era que todo estaba cerrado. Yo recuerdo que ya era estericando como lo que había en la casa. El inversor mucha sardina, se descargó. Mucha sardina. Hubo una familia que tenía planta y nos prestaba como una extensión para que la nevera se pudiese prender por par de horas, que no se dañe todo lo que está dentro, no se dañara dentro. Lo poco que quedaba. Recuerdo que la gente de Pan Pepín tenían unos camioncitos y empezaron en toda la zona a andar, pero porque también ellos se le estaban dañando el equipo. Y yo recuerdo que ya no quedaba pan. Cuando llegaron a mi casa no quedaba pan, y lo único que quedaba eran unos pais de ciruela, señor. Y yo tenía un hambre, y compramos. ¿Qué era lo que quedaba? Pais de ciruela, lo único que quedaba. Todo el pan se fue. Todo el mundo, ¿quién va a estar comprando pan? Karen, pero en los Alcarrizos. En los Alcarrizos pasó el camión de Pan Pepín. En Villa Carmen pasó el camión de Pan Pepín. de agua. Ya, que no te gusta el de George. Que lo plain de lo, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de Noé? De donde Chepen, ¿Ustedes se acuerdan de Noé? Que fueron tormentas igual que esta. Yo vivía en Arroyo Indio, señores. Por donde está el club de Indotel. Eso es campo, sin carretera, sin camino. Esos caminos vecinales. Eso es Pedro Brán. Viene la tormenta. Se mete el río. Y se lleva el puente con todo. Ay, Dios mío. Pero eso pasaba cada rato. Cada vez que había, no sé si estaba una tormenta, pero cuando con la tormenta la inundación fue más grande y duramos casi 10 días sin poder salir de allí. Wow. La luz se llevó, la tormenta se llevó los alambres de electricidad. Lo que teníamos lo que yo por ejemplo tenía una plantica, pero era una planta pequeña para emergencia. Tú no la podías durar de que 12 horas con ella prendida. No. Eso era 2 o 3 horas. Y una comunidad completica nos quedamos incomunicados como 10 días. A los 11 días me dijeron que por casa del diablo, pues ya,
como a 100 kilómetros de distancia, tú podrías salir por detrás. Increíble. Pero cuando yo intenté salir, la carretera estaba en tan mal estado que la jipeta casi se me volcó. Y cuando quedó así, mira, un grupo de tigres que ayudaba a como a levantarla. Ay, Dios para mío. poder salir. Qué experiencia. Las cosas suceden. Ahí el tigueraje. Ayuda. Ayuda. Pero esa vez me agarró preparada porque ya con el susto de George yo aprendí. En mi casa había comida, había vela, había gasolina, había de todo. Pero aún así, es tétrico como tú te tienes que pasar sin poder salir de tu hogar 10, 12, 15 días porque los ríos se lo llevaron todo. Bueno, señores, ahí tenemos el último informe del COE, el señor Manuel Méndez, el de ayer. Vamos a escuchar cuáles fueron esas medidas, cuáles son las provincias en alerta. Hemos hablado ampliamente aquí, pero nos gustaría escucharlo de una de las autoridades más importantes en estos momentos de emergencia. Adelante, Joel. Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, al igual que también San Cristóbal, Peravia, Asua, Barahona, Pedernales, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana. Las medidas que debemos observar a partir de este momento es la suspensión de docencia en los lugares donde exista la alerta roja, la parte laboral. El gobierno central ordena a través del Ministerio de la Administración Pública la labor hasta la 1 de la tarde del día de mañana y la revisión de estas medidas a partir de... Ahí está las informaciones más importantes de nuestro director del COE. Todo eso es para que las personas tomen medidas en ese sentido y que puedan resguardarse bien en su casa con todo lo que hemos estado hablando aquí a nivel de prevención y a nivel de precaución. Política.